En las postrimerías del siglo XX y los albores del nuevo siglo, la batalla por la economía mundial se recrudeció. Algunos recelaron de la globalización y pusieron en duda sus bondades. Otros la acogieron calurosamente. Millions of people today are better off than they would have been without those trends and developments, without globalization. And very few people have been harmed by them. Cuando los terribles sucesos del 11 de septiembre estuvieron a punto de sumir al mundo en una recesión, se suscitaron nuevas incertidumbres sobre los peligros del nuevo orden económico internacional. ¿Cómo puede nuestro globalizado mundo hacer frente a una depresión mundial y superar futuras crisis? ¿Y es el terrorismo globalizado la otra cara de la globalización prometida? Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía mundial. Una batalla librada a lo largo de un siglo para determinar quién debe hacerse cargo de los puestos de mando, los gobiernos o los mercados. La historia de un combate intelectual en torno a qué sistema económico sería verdaderamente beneficioso para la humanidad. La historia de una épica lucha por la implantación de estas ideas en todas las naciones del mundo. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del mundo. Esta revolución económica ha definido la riqueza y la suerte de las naciones y condicionará el futuro del planeta. Esta nueva economía global está impulsada por los cambios tecnológicos y políticos. Pero estas transformaciones no se habrían dado sin una revolución ideológica previa. En este primer capítulo, la batalla ideológica que aún divide a nuestro mundo. La batalla por la economía mundial. La batalla ideológica. Las sirenas dan la alarma antiaérea. Esta noche los bombarderos alemanes arrasarán otra ciudad británica. Durante los bombardeos de Londres de 1940 a 1941, los dos economistas más prominentes de su tiempo estuvieron destinados a la vigilancia antiaérea sobre los tejados del King's College. Un caballero inglés y un exiliado austríaco, amigos personales, rivales intelectuales. La influencia que aún ejerce su batalla ideológica sobre nuestra vida y nuestra sociedad es el eje de nuestra historia. John Maynard Keynes colaboró con los gobiernos aliados en la planificación de sus economías de guerra. Friedrich von Hayek opinaba que el intervencionismo estatal constituía una amenaza para la libertad. La controversia en torno a las fuerzas de mercado, sobre si la economía debe regirse por los precios o por la planificación estatal, ha marcado las batallas económicas del último siglo. Las tesis de John Maynard Keynes han dominado la economía occidental durante décadas. Keynes opinaba que la economía de mercado llegaría a cometer excesos y que cuando tropezase con dificultades los mecanismos del mercado no funcionarían. Por tanto, el gobierno debía intervenir. Hayek juzgaba el mercado capaz de autorregularse. Cuando Hayek era ya muy anciano, sus ideas comenzaron a prevalecer y el mundo empezó a cambiar. A comienzos del siglo XX, Hayek y Keynes habían sido testigos de la primera era de la globalización.
La vida cotidiana se transformaba por doquier. Los avances tecnológicos, como el telégrafo y el teléfono, revolucionaban las telecomunicaciones. Los barcos de vapor y las vías ferroviarias acortaban las distancias. Decenas de millones de personas emigraban sin necesidad de pasaporte. Keynes describió así este mercado global en el que las mercancías circulaban libremente. Un londinense podía encargar por teléfono mientras sorbía su taza matutina de té gran variedad de productos de todo el mundo y confiar razonablemente en recibirlos con prontitud en su propio domicilio. El militarismo y el imperialismo, las disputas raciales y culturales eran para él poco más que un entretenimiento contenido en su periódico. Qué extraordinario episodio del progreso económico humano fue aquella era que tocó a su fin en agosto de 1914. Hayek lo sintetizó más sucintamente. No nos dimos cuenta de cuán frágil era nuestra civilización. El asesinato de un archiduque austríaco a manos de un terrorista desencadenó una guerra mundial. Habrían de pasar casi 80 años hasta la reimplantación de una genuina economía global. La Primera Guerra Mundial cegó 20 millones de vidas. Dejó un continente entero en ruinas. Se produjeron sangrientas matanzas entre la belleza de los Alpes italianos, donde combatían los ejércitos austríaco e italiano. Friedrich von Hayek sirvió en artillería austríaca. Tenía tan solo 17 años, aún un colegial. El combate fue atroz. Experimentó la retirada y la derrota. La influencia auténticamente decisiva fue la Primera Guerra Mundial. Me hizo reparar en los problemas de la organización política. Hizo voto de trabajar por un mundo mejor. La Primera Guerra Mundial fue un cataclismo. La gente estaba desilusionada. La gente estaba resentida. Buscaba algo mejor. El socialismo, el comunismo, aparentemente prometían un mundo mejor. Tras derrocar el antiguo régimen, la Revolución Rusa se proponía crear un mundo mejor. Influenciados por las teorías económicas de Karl Marx, los bolcheviques propugnaban la destrucción del capitalismo. Lenin, el líder de la revolución, instó a los proletarios de todo el mundo a unirse en contra de la economía globalizada. La revolución contemplaba como crímenes el comercio y la propiedad privada. Lenin se comprometió a abolir la explotación del hombre por el hombre. El hombre destinado a convertirse en el gran émulo intelectual de Hayek era un